De pronto es difícil, ¿no? Esta situación que ha pasado acá en la Ciudad de México con todas las Ujú. inundaciones que se han suscitado, estas afectaciones pues que muchos y muchos vivimos en los traslados, el metro Claro. colapsa, las avenidas colapsan. ¿Por qué se inunda la Ciudad de México? Bueno, ¿por qué se inunda la Ciudad de México? Algo que sí me gustaría como aclarar y definir. Ahorita vamos a dar todo el contexto, ¿no? Ujú. Pero hay muchas razones de las que se inundan la Ciudad de México y es de distintos factores que además han sido acumulativos a lo largo de la historia, ¿no? Ujú. En sí, el clima, la Ciudad de México, vamos a empezar por lo obvio, ¿no? Que Ujú. siempre ha sido como, la Ciudad de México se construyó en un lago, ¿no? Entonces, el clima que hemos tenido, ese clima pues no ha cambiado mucho a lo largo de muchos años. Entonces, la cuestión de que nos inundemos no quiere decir de que haya habido un cambio en las lluvias, sino que somos víctimas de nuestra propia vulnerabilidad que hemos construido por los cambios históricos en el terreno de la Ciudad de México, ¿no? Ok. Entonces, pues ahorita quiero mostrarte algunas imágenes que ya también pasé al Román. Esos los climas que tenemos en la Ciudad de México. Si vemos al sur, pues tenemos un clima más húmedo. Por ejemplo, ahí colindando con Morelos y en el Estado de México tenemos un clima semifrío húmedo, después semifrío subhúmedo, más en medio tenemos un templado subhúmedo, semicálido, ya cada vez que nos vamos acercando más al norte y ya casi prácticamente con el Estado de México e Hidalgo, un clima semiseco templado, ¿no? Esto es la zona metropolitana de la Ciudad de México. Entonces, pues el clima o la temporada de lluvias de la Ciudad de México pues se extiende más o menos entre mayo y octubre. Esa es la temporada en donde presenciamos mayor precipitación. No es tanta la cantidad de lluvia que podemos presenciar como a diferencia, por ejemplo, en el sureste de México, ¿no? En las selvas que al año puede llover 1200 Ujú. milímetros del año de lluvia al año. Acá en la ciudad nos mantenemos más o menos en 200 milímetros, sin embargo, presenciamos estas grandes inundaciones. De hecho, estudios como el IPCC, que es el panel intergubernamental de cambio climático, ha estimado precisamente que la región de México, debido al cambio climático, no es que vaya a llover más, sino se va a volver mucho más seco, ¿no? Entonces, Ujú. sí, también ahí tenemos una imagen de precisamente cómo a nivel global México se encuentra en esa franja en donde hacen modelación de qué pasaría o cómo se comportaría la precipitación si hay un aumento del 1.5% o de hasta de 2 grados Celsius, ¿no? Ahí vemos que prácticamente pues México va a sufrir mayor cantidad de sequía y bueno, es algo que pues ya estamos viviendo. Tan solo el último informe del IPCC demostró que todo el año pasado y los primeros meses del año superamos los promedios históricos de temperatura anual, ¿no? Es la primera vez que superamos el promedio de temperatura durante todos los días consecutivos, ¿no? Ujú. Sin embargo, este también ocasiona que las precipitaciones las haya haya mayor recurrencia de precipitaciones intensas. No que haya más cantidad de lluvia, pero que en una sola evento de lluvia caiga mucha más agua que anteriormente, ¿no? Entonces, ahí también lo modela este panel intergubernamental de cambio climático. Entonces, bueno, nosotros en específico, no tenemos tanto estudio de lo que pasa en el clima, ¿no? Los primeros registros que tenemos más o menos
oficiales de cómo ha ido cambiando la precipitación en la Ciudad de México data de los años 30, ¿no? Hay otras ciudades, ¿no? Por ejemplo, en Londres, que tienen datos históricos hasta del siglo XIX, ¿no? Entonces han monitoreado precisamente su clima pues ya prácticamente 2 siglos, ¿no? Ya van por un tercer siglo. Y nosotros pues apenas en los años 30, y eso que ha sido como de forma inconsistente, ¿no? De pronto lo empezamos a tomar entre los años 60 y 80 como ese registro histórico de lluvias, de una forma pues ya más consistente, y en algunos tenemos ahora sí que máquinas que van monitoreando y van haciendo esa medición tanto de precipitación como de temperatura, que ya van haciendo como más continuos, ¿no? Entonces, bueno, puntualizar, nosotros en la Ciudad de México, desde el mes de junio, julio y agosto, son los que tenemos mayor cantidad de lluvia. Se concentra principalmente al sur de la Ciudad de México. Eso podemos tener eventos, o bueno, más bien la lluvia acumulada a lo largo de un mes es aproximadamente entre 150 milímetros de lluvia. No es mucho si lo comparamos con el resto del sur del país, ¿no? Y el resto, pues pueden ser hasta lluvias más ligeras de 30 milímetros, ¿no? Las más, por ejemplo, ahora que estuvimos el 2 de junio, que fue como la de las primeras lluvias intensas que tuvimos en la Ciudad de México, fue de 50 milímetros, ¿no? Uh-huh. No superamos casi nunca ese rango, ¿no? De 50 milímetros en un solo evento de lluvia. Bueno, entonces, el que nos hemos inundado, pues hay que recordar que esta cuenca estaba compuesta principalmente por 5 grandes lagos, por el lago de Zumpango, Xaltocan. Mira, por ejemplo, ese es un mapa de cómo se comporta agosto y septiembre en lluvias. El color azul es en donde llueve más, en la Ciudad de México. Los colores verdes es cada vez que se va difuminando en donde llueve menos. O sea, la caída de lluvia es diferencial en la Ciudad de México. No cae la misma cantidad de lluvia tanto en el sur como en el norte, ni tampoco en el centro, ¿no? Y vemos que la mayor cantidad de lluvia pues, se acumula en estas zonas que muchas veces ya las hemos visto, que es la parte de la zona montañosa de la Ciudad de México, uh-huh, ¿no? Es ahí en donde se concentra la mayor cantidad de agua de lluvia. Entonces vamos a ir construyendo como esta historia. Si pasas en la siguiente imagen, bueno, eso ya lo mencionamos, la cantidad de lluvia que puede caer, ¿no? en estos meses, mira. Sí, no te preocupes. Por ejemplo, en los meses que no son de lluvia, pues hay 3 milímetros de lluvia, pues que es casi nada. A veces encontramos algunos eventos de lluvia en diciembre, en enero, pero pues no son tan constantes, ¿no? como estos meses de verano. Y bueno, hay que recordar que pues nosotros vivimos en lo que era un lago o 5 grandes lagos que en el sur pues se encontraba Xochimilco, Chalco, que todavía hay algunos relictos del lago de Xochimilco y Chalco, el gran lago central que era el lago de Texcoco, y hacia el norte pues estaba Zumpango y Xaltocan. Realmente nuestros antepasados en la época prehispánica se las ingeniaron muy bien. Ellos al fundar Tenochtitlan en 1325, uh-huh, que por cierto ya celebramos los 700 años, se especializaron mucho en esta área. De hecho, había técnicos especializados en el sistema hidráulico, hidrográfico de toda esta zona, y había una coordinación entre los grandes señoríos que convivían en la zona, en la cuenca del Valle de México, ¿no? Si recordamos una cuenca, pues es esta unidad que es rodeada de montañas, en donde justamente el agua que se concentra en las montañas desemboca en una sola salida, y esta sola salida pues era este conjunto sistema lagunar. En épocas de lluvia, estos estaban separados, y en épocas de lluvia terminaban juntándose, y
el tipo de agua no era la misma. Al sur estaba el agua dulce y en el centro y norte era agua salada, ¿no? Entonces, para no quedarse sin suministro de agua dulce, el Totlán y Nezahualcóyotl, ahí por los años 1450-53, empezó a construir una serie de diques y albarrones precisamente para controlar esa combinación de agua, se mezclara esa agua dulce con esa agua salada, y además para controlar el sistema de inundaciones, ¿no? Se controlaba de qué forma se irrigaba de agua el sistema de Chinampas, ¿no? Que es único en el mundo y que además en ese entonces sostenía una población de casi de 100,000, 200,000 habitantes, ¿no? Uh-huh. Realmente era el centro de producción más grande en ese entonces de Mesoamérica. Y a pesar de que sí había como ciertas inundaciones, había un control con ese sistema. Uno podía como cerrar canales y evitar que se inundara cierta zona y dejar que se acumulara en otra parte de la ciudad, y eso permitía que el sistema comercial que era a través de estas canoas pudiera seguir funcionando. Obviamente, pues todo esto cambia, ¿no? Cuando llega la conquista en 1521, pues había un desconocimiento de todo el sistema hidráulico técnico, porque era muy especializado. Los españoles en la península ibérica pues no tenían una ciudad inundada, no vivían, no tenían calles inundadas, desconocían además la forma en cómo se había ellos los pueblos originarios habían pensado y diseñado ese mecanismo para ir regulando a lo largo de todos los canales la forma en cómo se iba inundando la ciudad. Entonces, incluso durante los primeros años de la colonia, hubo una inundación que duró hasta 5 años, ¿no? La ciudad permaneció inundada hasta 5 años, 2 metros, y es cuando, en 1629, 1630, se decide terminar de vaciar el sistema lagunar con este proyecto que en alguna vez lo tocamos, que es el Tajo de Nochistongo, ¿no? Uh-huh. Que precisamente consistía en abrir un canal cortando los cerros de Huehuetoca para que saliera esos lagos hacia el río Tula, ¿no? Y saliera hacia el río Tula y continuara por el sistema de río Tula, Pánuco, y que desemboca en el Golfo de México, ¿no? Entonces, ese fue como el primer intento de desecar la ciudad a partir de que se vivía prácticamente bajo el agua, ¿no? Uh-huh. Tardó en construirse el Tajo de Nochistongo como 30 años, si no me equivoco. De hecho, todavía existen relictos del Tajo de Nochistongo. Esa estructura que vemos. Hoy en día sigue en funcionamiento y es como el primer sistema de desagüe, ¿no? Que tenemos para la Ciudad de México, ¿no? Uh-huh. Después, a mediados del siglo XIX, el ingeniero Francisco Garay propuso construir el Gran Canal para terminar de secar los lagos. Ese Gran Canal de desagüe es la línea azul que vemos hasta la derecha, que pues primero se concentraba en distintos vasos reguladores que todavía eran relictos de la laguna de Zumpango, relictos del lago de Texcoco, que hoy en día pues prácticamente es esta parte de también el lago Nabor Carrillo y donde se pensaba construir el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, ¿no? Que además hoy en día pues todavía sigue funcionando como un vaso regulador
de las inundaciones. Estos canales, estos sistemas de desagüe, tanto el Tajo de Nochistongo como el Gran Canal de Desagüe, pues siguen funcionando y siguen pues sí, apoyando en el flujo para aliviar las aguas que se van concentrando en la Ciudad de México. Después, pues no fue suficiente, ¿no? Bueno, esas son imágenes más actuales, ahorita las mencionamos, pero justo en 1867 se comenzó con la construcción también del gran, de un, de igual otro sistema de drenaje por parte de Porfirio Díaz. Si puedes poner el mapa otra vez, Román, que sería justamente ese gran canal de desagüe, ¿no? Que se terminó de construir con Porfirio Díaz en 1900, y después, de todas formas, a mediados, en 1950-51, hubo una gran inundación en la Ciudad de México. Creo que de esas sí tenemos imágenes, que incluso esta inundación duró 13 meses y también llegaba a, en algunas partes del centro de la ciudad, en las zonas, digamos, sí llegaba hasta 2 metros, ¿no? Entonces, durante 3 meses el centro de la Ciudad de México, pues, permaneció inundado. Fue entonces, después de este acontecimiento, que se decidió comenzar, pues, a entubar distintos ríos de la Ciudad de México, ¿no? Por ejemplo, ahí después de eso se decidió entubar el río Churubusco, construir varios cárcamos, también plantas de bombeo para comenzar a sacar esa agua que se había quedado prácticamente, pues, estancada en la ciudad. Y entonces ya fue hasta 1962, 10 años después, que se comenzó con la construcción del túnel emisor poniente. Y después del emisor poniente, pues vimos que todavía no era lo suficiente para poder sacar el agua, y construimos este túnel emisor central, que digamos que es el sistema de drenaje de agua profunda, que se inauguró en 1975, que actualmente, pues, todavía se sigue actualizando, se siguen construyendo plantas de bombeo para poder sacar el agua de la Ciudad de México, porque además la Ciudad de México se hunde de distintas formas. La Ciudad de México no se hunde de manera pareja, sino que tiene hundimientos diferenciales, ¿no? Uh-huh. Entonces, debido a esos hundimientos diferenciales, hay zonas de la ciudad que se quedan como cazuelitas, y entonces hay que bombear esa agua para sacarlas de esas cazuelitas, porque además, debido al hundimiento, el agua ya no sale por gravedad, hay que bombearla. Actualmente la Ciudad de México se hunde hasta en 30 centímetros por año. Si tú revisas, incluso debido al hundimiento, cada cierto tiempo se le añade un nuevo escalón al Ángel de la Independencia. Tú puedes ver fotos antiguas de la Ciudad de México y a veces no tan antiguas, años 50, 60, y vas viendo cómo sí se van aumentando esos escalones al Ángel de la Independencia. Es muy evidente porque estaba a ras de suelo, ¿no? Entonces, ahora la infraestructura más actual que tenemos, pues, es el túnel emisor oriente, que es estas grandes imágenes que estábamos viendo hace rato de esos túneles grandísimos que se terminó, bueno, se proyectó o se inició el proyecto en 2008 y se terminó de construir en 2019, ya durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Que si ustedes revisan algún otro programa, hablamos precisamente del Valle del Mezquital. Todo esto se va precisamente hacia el Valle del Mezquital, el río Tula, que desde que se hizo el Tajo de Nochistongo se fue empezando a
a poblar o para hacer producción agrícola. Antes esa zona es una zona semiárida, no había producción ahí en la época colonial, algunas comunidades otomís y que siguen viviendo ahí distintas comunidades otomís y herederos. Pero si ven todo ese sistema de drenaje de la Ciudad de México, se va precisamente a ese distrito de riego, que es el distrito de riego número 1, que es el Valle del Mezquital, que se utilizan esas aguas que salen de la Ciudad de México para cultivo. En 2019, cuando se inaugura el emisor Oriente, pues también se inaugura junto con una planta de tratamiento para tratar de limpiar todas esas aguas negras que producimos en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotros en los últimos días pues seguimos viendo estas grandes inundaciones que se anuncian como lluvias intensas y que con tan solo 50 milímetros de lluvia pues ya activamos pues alertas rojas, pero no es porque precisamente esté lloviendo más que en años anteriores. Lo que estamos observando es que somos víctimas de nuestra propia historia y de nuestra propia planeación urbana, ¿no? No es la cantidad de lluvia, sino justo el tipo de urbanización, cómo también tenemos nuestra cultura, los ciudadanos, en el manejo de nuestros residuos. Uh-huh. O sea, que nosotros tiremos basura en la calle, pues sí influye, porque finalmente pues ya vivimos en una zona que estaba diseñada, que es prácticamente un lago, ¿no? Uh-huh. Acción, eso es desde lo individual, ¿no? El otro de los problemas es que luego se tiran aceites al desagüe, ¿no? De forma directa. Los aceites al secarse terminan haciendo como un tapón de sebo, ¿no? Entonces hay veces en donde justo ese tapón de sebo no permite que pase el agua al resto del drenaje, y entonces también comenzamos a ver inundaciones. Otra de los factores de por qué nos inundamos es que también el drenaje, pues el sistema se fue construyendo, ya vimos que se fue construyendo por etapas, entonces hay una parte del sistema que es mucho más viejo que otro, y entonces no tiene la misma capacidad de sostener el desagüe de un mayor volumen de población que cada vez ha ido creciendo, ¿no? Entonces termina por romperse, y eso ocasiona pues que se produzcan socavones, porque además el agua se termina estancando abajo de esa masa de concreto que nosotros hemos ido pues construyendo, ¿no? Pero que además también, si no tuviéramos ese concreto, la cosa también sería complicada, porque el suelo de la Ciudad de México, la parte baja, está compuesto por un gran porcentaje de arcillas. Las arcillas son partículas finas de suelo que si nosotros, creo que ahí tengo unas imágenes de arcilla, que si nosotros las vemos y están mojadas, pues es como un barro muy duro. Uh-huh. Entonces son partículas muy finas que al mojarse terminan como aglutinándose y no permiten que desciende el agua de forma rápida, sino que la mantiene y el agua no termina por terminar de escurrirse, ¿no? Uh-huh. Cuando nosotros comenzamos a secar las arcillas, pues lo que vemos es que se empiezan a cuartear, rompen sus unidades y terminan creando unos vértices que también contribuyen, por ejemplo, cuando pues sí, también contribuyen a que se crean pues baches, se van creando como pequeñas zanjas, uh-huh. Se requiere mucho mantenimiento. O sea, el suelo de la Ciudad de México también es un suelo complicado, ¿no? En las periferias sí tenemos otro tipo de suelo que es más pedregoso, ¿no? Pero también otro problema, pues es cómo vamos planeando la ciudad. La ciudad ya está creciendo, y una de las zonas que también está creciendo, pues es esta parte de las montañas, que lo que va haciendo es que va
va perdiendo suelo en donde se permite infiltrar el agua para alimentar el subsuelo de la Ciudad de México, para alimentar los mantos acuíferos de la Ciudad de México, que además son importantes. La mayor cantidad de agua dulce que nosotros obtenemos en la Ciudad de México no viene del traspaso de cuenca, que sería del sistema Cutzamala, que traemos agua de otro lado para alimentar la Ciudad de México, sino que la mayor cantidad de agua que seguimos utilizando es prácticamente la de los pozos de la Ciudad de México, la propia agua que se capta de las lluvias. Y que cada vez nos estamos agotando, y que como nos la agotamos, traemos de otro lado, ¿no? Con el sistema Cutzamala, y que pues ahí también vamos generando otra problemática, ¿no? Que pues también vamos como, pues sí, trayendo agua de un lugar que igual y podría quedarse por allá, y no, porque sí la necesitamos. Entonces, pues actualmente sí han habido esfuerzos. En un principio, por ejemplo, si recordamos este proyecto de la cosecha de agua de lluvia, comenzó principalmente en la alcaldía Tlalpan. Incluso creo que fue cuando Claudia Sheinbaum era alcaldesa. Creo que lo continuó también Martí Batres, el proyecto acá en la ciudad. Martí Batres, pero además que inició en las partes altas de la Ciudad de México, precisamente en Tlalpan, como en Parres. Me parece que ese fue el primer sistema de captación de agua de lluvia de la Ciudad de México, y ya después se volvió a utilizar se fue extendiendo ahora lo que es en la ciudad, y que ahora se está tratando de implementar en mercados. Ya se están construyendo como sistemas de captación de agua. También se tiene proyectado que bueno, los nuevos desarrollos inmobiliarios tengan justamente un sistema de captación de agua de lluvia para que se utilice pues en baños o en zonas o en áreas comunes. Y que se ha ido sumando como en pequeñas intentos, ¿no? Particulares. Pero sí se necesita como un esfuerzo mucho mayor para, pues, de todos, ¿no? O sea, en esa parte de planeación, para cuidar estas zonas en donde las necesitamos para la captación de agua de lluvia. De hecho, creo que hay allí un video en donde, si lo puedes mostrar, en donde se ve justamente en las zonas altas de la Ciudad de México cómo la intensidad del agua de lluvia ya arrastra lo que es el suelo, o sea, lo que es tierra en sí. Entonces también se va perdiendo como esa capacidad productiva que hay en la Ciudad de México, y que se debe, como otros factores, a la tala clandestina, ¿no? De nuestros bosques. Y que pues finalmente eso va hacia abajo en la cuenca, y va contribuyendo a que se generen más cantidad de lodos. Tenemos esta otra parte de impulsar políticas para generar estas infraestructuras de recuperación de agua de lluvia, y tenemos que tener siempre presente la cultura de manera individual de que convivimos con el agua. O sea, el agua es un bien necesario, pero si no nos manejamos nosotros correctamente, si no lo tomamos en cuenta, pues lo que ocasionamos pues es pues que se vulneren pues los lugares, el lugar que habitamos, y entonces luego ya tenemos inundación en nuestras casas, ¿no? En fin, es un tema complejo, muy, ¿no? Complejo, pero que tenemos que atender sí o sí, ¿no? Lo hemos estado atendiendo desde la fundación de la ciudad, ¿no? En el individual, ser conscientes, desde impulsar estas infraestructuras de recuperación de agua, estar muy atentos a las fugas del drenaje también, y hacer presión, ¿no? Cuando hay inundaciones en la Ciudad de México, también regular cómo se está urbanizando, por ejemplo, con los desarrollos inmobiliarios, que se haga con la infraestructura
que se necesita para la captación de agua de lluvia, que tengan los permisos para conectarse a la red del sistema de drenaje de la Ciudad de México, que el sistema de drenaje de México, de la Ciudad de México, tenga la capacidad de sostener justamente la proyección de esas nuevas personas que van llegando, ¿no?, a habitar las colonias, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, eso es, por eso nos inundamos. Nada más. Sí. Pues sí, está muy, muy, muy complejo. Y creo que también esta parte en la que pues subrayas, ¿no? También nuestra responsabilidad. Sabemos que es un problema estructural con muchas causas. Sin embargo, pues eso no nos exime tampoco, ¿no?, de cierta responsabilidad como habitantes. Y ¿sí? Pues esto que puede parecer como muy intuitivo, pero a lo mejor no lo es tanto, el que convivimos con el agua, ¿no? Y que cohabitamos, pues. Sí, tenemos que volver a aprender a convivir con ella. Claro, y aprovecharla y no desperdiciarla, por supuesto. Y no desperdiciarla. No puedo ver, sí, y captarla. Uh-huh. No puedo ver, no me deja ya los mensajes, pero a ver si ahorita Román nos puede apoyar para leer algunos antes de irnos. Ok. Bueno, que va a ver. Okay. Pero sí, por ejemplo, ya habíamos... A ver qué no. Dice Alejandro, muy ilustrativa la exposición de Shaddai. ¿Qué formación profesional tiene? Me parece muy bueno en esta materia. Mira, yo me formé como biólogo en la Facultad de Estudios Superiores de Zaragoza, de la UNAM, ahí por Metro Guelatao. Y fue principalmente como ecólogo, en una formación del área de la ecología, con cuencas, y después un rato en química y también un rato... pues sí, haciendo planeación del uso del suelo también. Hice muchas cosas durante la carrera, uh-huh. Pero justo por ahí me fui inclinando, ¿no? Uh-huh. Por eso le sabes tanto. Uh-huh. Y también estuve trabajando en la parte de la Ciudad de México, pues al sur, en donde pues también vivo, entonces más o menos pues sí, conozco las áreas naturales del sur de la ciudad, del poniente de la ciudad. El oriente pues no trabajé tanto, ¿no? Uh-huh. Pero sí lo que vemos en esas zonas, que por cierto también es importante mencionar que el fin de semana también hay un proyecto de limpieza de barrancas, tanto en Álvaro Obregón como en Tlalpan. Las alcaldías están trabajando conjuntamente para la limpieza de las barrancas, que algunas pues todavía son venas de cuerpos de agua que todavía existen, no solamente del río Magdalena, tenemos otros ríos en la Ciudad de México, y que mientras van bajando más hacia, perdón la redundancia, hacia las partes bajas de la cuenca, pues va pasando por zonas que ya están habitadas, y entonces la gente termina por aventar su basura, ¿no? Entonces tenemos presas y represas y cuerpos de agua pues llenos de basura, que ahora pues se está trabajando para hacer esa limpieza. Uh-huh. Pero es un trabajo de todos, o sea, no arrojar las bolsas de basura a las barrancas o a los espacios verdes que todavía tenemos, a las áreas naturales protegidas, a nuestras zonas verdes, porque esas son las que nos dan de beber, de modo que le aventemos basura a lo que nos da de beber. Sí, hay que tener mucha conciencia y responsabilidad en ello. Uh-huh. A ver si podemos leer unos 3 más antes de irnos a nuestra última sección, porque ya estamos sobre el tiempo. A ver, alguno más. Sí, dice Oscar, el Gran Canal del Desagüe riega cultivos como el cilantro, son productores que regresan a la Ciudad de México para ponerle a los taquitos. Claro, sí, y además, o sea, eso es lo más sorprendente, porque tú le avientas, ahora sí que, perdón la palabra, bueno, sí, o sea, caca, mierda a la tierra y te la regresa en forma de alimentos. El suelo es como un gran bioreactor, o sea, uh-huh. Sí realmente limpia, retiene ciertas sustancias y que además te termina te da dando de comer, ¿no? O sea, esa zona que nos da de comer antes era una zona semidesértica, no se podía cultivar nada. Es el primer distrito de riego, ¿no? Frente a la Conagua, porque ahí también después empezamos a alimentarnos en la Ciudad de México, ¿no? Cuando también se fue perdiendo parte de la producción de Xochimilco.
Ok. A ver, tenemos aquí, dice, caray, 13 meses ahora será más catastrófico. Somos unos millones más de mexicanos y la mayoría sin conciencia social. Sí, o sea, tan solo en la Ciudad de México actualmente somos 9 millones de mexicanos y en el resto de la zona del Valle de México, que ya contempla tanto las alcaldías, algunos municipios del estado y un municipio de Hidalgo, somos 20 millones de personas. O sea, somos muchísima gente concentrados en un solo punto de la central del valle del país, ¿no? Entonces sí tenemos... Esa descentralización también es necesaria. Es necesaria una descentralización. A ver, algunos 2 o 3 más. Dice aquí Gustavo, no es lo mismo los desechos por el drenaje de 6 personas a los desechos de un edificio multifamiliar donde viven más de 60. Los permisos de construcción ya deben ser más estrictos. Un tema también aquí en la ciudad que le hemos dado también, lo hemos abordado antes, ¿no? Sí. A ver, otro más. Dice Alejandro, felicidades biólogo. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Además, Shaddai sabe de la observación de aves. A lo mejor un día nos cuentas de eso. No, también puede ser. Sí, los invito les traigo unos amigos que se dedican precisamente a rescatar aves que se encuentran pues lastimadas, ¿no? En la Ciudad de México. Sí. Vale. ¿Qué más? Dice, jajaja, mucho limón para matar bacterias de Marichuy. ¿De los taquitos será? Sí, de los taquitos. Ay, se me antojaron tacos. Sí, dice, Shaddai tiene pinta de artista. No pensé que fuera biólogo. Ay, mira, qué tipo de artista. ¿Qué tipo de artista? A ver, uno más. Hace tiempo se limpiaba un drenaje y hasta un coche se encontró. Mira, esa sí no me la sabía, ¿no? A ver, una más ya, antes de irnos a la casa. La verdad, deberíamos despoblar gradualmente la CDMX hasta que se vuelva viable. Descentralizar, nos dicen. Que sí descentralizar, pero, por ejemplo, no trasladar el modelo de ciudad que tenemos hacia otros lados, ¿no? Por ejemplo, en la península de Yucatán, bueno, más lo vi en la península de Yucatán, que es un ecosistema totalmente distinto. Por ejemplo, la gente que se va a vivir allá quiere poner pasto, cuando en la selva de Yucatán no hay pasto, no existe el pasto. O sea, son lo que tú encuentres en el suelo de la selva yucateca, es hojarasca, árboles variados con maderas de distinto tipo, ¿no? Y entonces la gente quiere llegar y poner que pasto o que pinos, cuando en realidad ahí es una selva. Ajá, y que también le dimos, bueno, cuando hablamos, creo que varias veces lo hemos tocado, pero precisamente también en el fenómeno de la gentrificación y cómo estos grandes desarrollos inmobiliarios que también están llegando a lugares precisamente como Yucatán o en otras entidades del país, pues también esta es una afectación, o sea, todo confluye en esto. Y pues eso, ¿no? De pronto un tema tan fundamental y tan literalmente vital como es el medio ambiente, el agua, los recursos naturales, pasan desapercibidos en estas discusiones que sí pueden atravesar lo político, las desigualdades, lo económico, y este aspecto medioambiental necesario pasa desapercibido. Claro, claro. Ay, Shaddai. Bueno. Pues es que sí está bien complejo, pero pues sí, es necesario también saberlo y nuestra responsabilidad. O sea, tal vez pues no podremos solucionarlo de una manera inmediata. Claro. Pero bueno, hay que serlo más consciente. Esa parte que tú dices, que además converge con una parte política y social, es remarcando esto. O sea, no se pueden trasladar prácticas a un lugar distinto, ¿no? Porque finalmente es otro lugar con otra dinámica social, con otra dinámica ambiental, con otra dinámica cultural, ¿no? Y eso también lleva esa parte medioambiental. Claro. ¿No? Pues, Shaddai, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Caro. Muchas felicidades, Otra vez a Román. Recuerda que si quieres ver más contenido como este, sintoniza de lunes a viernes la noticiera a las 11 de la mañana por Chamuco Media.